Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativo, programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Recuerden que hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas, administrativas, todo. Y ojo que el tema de hoy nos va a dar la razón, porque aquí hablamos mucho del medio ambiente, aquí hablamos mucho del planeta, aquí hablamos mucho de conservar nuestro hogar, nuestra casa que es el planeta. Pero ya hemos hecho mucho daño, pues tanto daño hemos hecho ya que estamos hablando del fenómeno, de fenómenos como el de la niña y el del niño, de lo que vamos a hablar específicamente enseguida, pero que están muy vinculados al cambio climático, a lo que nos está pasando en nuestro planeta, que es precisamente consecuencia de un mal comportamiento nuestro con nuestra casa, con nuestro hogar. Pero hay que hacer cosas, hay que responder ya a lo que la naturaleza nos está cobrando. Hoy hemos invitado a Alberto Mejía, el gerente de mercadeo energía mayorista de EPM, para hablar del fenómeno del niño y para hablar de si estamos preparados o no preparados para enfrentar las consecuencias de este fenómeno. Bienvenido, Alberto Mejía, a Sinergia Informativa. Mucho gusto, Roger, mucho gusto a todos los participantes de este espacio. Muy valioso, muy interesantes tus palabras ahora que mencionabas este tema del cambio climático. Efectivamente, el cambio climático nos está afectando en todos los temas y entre ellos también el tema energético, sin duda, tiene un impacto en nuestra situación energética en el país. Sí, Alberto, porque qué vaina, qué lástima, pues podría ser muy exagerado de parte de una, para algunos. El que ya tiene claridad sabe que no es así. Porque es que, Alberto, hasta hace muy poquitico, de verdad, exagerado, esto parece exagerado, pero es verdad, hasta hace muy poquitico estábamos pensando que lo del cambio climático, que lo que estaba pasando con el planeta Tierra era un problema que solamente se veía en las pantallas de televisión, que eran solamente ficción. Pues ya estamos viendo que es una verdad. La gente realmente, usted cree, Alberto, antes de que entremos en detalle, la gente sí está ahora sí tomando conciencia del mal que le ha venido haciendo al planeta. Yo pienso que sí, sobre todo las nuevas generaciones tienen una sensibilidad mucho mayor a este tema. Yo creo que cada vez estamos dándonos cuenta, es que en Medellín, si tú te das cuenta, cuando caen estos aguaceros, uno de los elementos del cambio climático más patentes es ver que los aguaceros que antes el agua que caía se demoraba horas en caer, ahora cae en un periodo de tiempo muy corto la misma cantidad de agua y genera Claro. unas tempestades y unas inundaciones tremendas. Entonces yo creo que la gente en general está sintiendo que esto ya está cambiando y poco a poco, incluso pues si se toman políticas de gobierno que incentiven a que la gente empiece a tener hábitos más sostenibles, poco a poco vamos a ir cambiando nuestros hábitos para ayudar a equilibrar este tema del calentamiento global. Qué bueno que usted, Alberto, llame la atención sobre esos fenómenos que para muchos son desapercibidos. Los chaparrones, como decimos popularmente, los aguaceros, son intensos y nosotros no habíamos caído en la cuenta de ese detallito. Es que primero llovía mucho, pero era dosificado, pero ahora es de una y eso genera mucho más daño. Oiga, Alberto, y entonces, a propósito, no es que estamos pues ya en el fenómeno del niño que es puro calor. ¿Por qué tanta agua? Sí, es importante entender un poco los ciclos normales de lluvias que tiene Colombia. Tienen, digamos, son por dos zonas, la zona occidental del país y la zona centro y oriente del país. La zona centro y occidente del país tiene un periodo de lluvias fuertes en lo que es mayo, junio, en julio empieza a disminuir la lluvia y en octubre y noviembre, particularmente en Antioquia, siempre llueve más, ¿sí? Y el resto de meses son meses de menores lluvias. Cuando ocurre un fenómeno del niño, que lo que ocurre con el fenómeno del niño básicamente es un fenómeno que se presenta en el Océano Pacífico,
es un fenómeno de calentamiento de la superficie del agua en el Océano Pacífico al frente del Ecuador. Entre Ecuador y Australia se presenta un calentamiento atípico de la temperatura del océano, y ese calentamiento de la temperatura del océano hace que las lluvias disminuyan de una manera importante en la zona occidental y parte del centro del país. Entonces, ¿qué sucede? No es que las lluvias desaparezcan completamente. Típicamente octubre es un mes de lluvias, eso seguirá sucediendo, pero si tú miras el comportamiento de las lluvias que llevamos en el mes de octubre, sí son menos que lo que debería llover típicamente en el mes de octubre. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso nuestro de los caudales de los ríos donde están los embalses nuestros, en promedio de este mes los caudales están en un 65% de lo que debería estar cayendo de caudales a los ríos de los embalses. Entonces, estamos con lluvias, pero son mucho menores que las lluvias que típicamente deberíamos tener en esta época. Y el Niño en la fase más seca, en el periodo más crítico, va a ser los últimos 2 meses de este año y el primer trimestre del año entrante, que es la época de verano en el país. Entonces, para donde más debemos estar preparados nosotros para enfrentar el Niño desde el punto de vista energético, e incluso medidas que debe tomar también el gobierno nacional en temas de uso del agua, en temas de prepararnos para hacer un uso eficiente de la energía, es sobre todo en esa época de verano. Ahorita estamos con unas lluvias que las estamos aprovechando mucho, pero son muy pocas comparadas con lo que debería ser en esta época. Perfecto. Vamos a un corte para mensajes y enseguida regresamos con nuestro invitado Alberto Mejía, gerente de mercadeo de energía mayorista de EPM, para entonces ahí sí contarles a nuestros televidentes e internautas, ¿estamos preparados o no para esas intensas sequías? Ya regresamos. ¡Lo logramos! Somos la primera Contraloría Territorial del país en obtener la certificación en gestión antisoborno. Contraloría Distrital de Medellín, primer organismo de control fiscal certificado en gestión antisoborno. Estamos conversando con Alberto Mejía, gerente de mercadeo de energía mayorista de EPM. Estamos hablando sobre una situación que no podemos nosotros desconocer, nadie en el universo, nadie absolutamente, y es que estamos sufriendo cambios climáticos que afectan mucho a los seres humanos. Afectan con incendios, por ejemplo, las noticias pasadas de los meses pasados de grandes incendios en el orbe, pues hombre, definitivamente eso tiene que asustarnos mucho y tienen que ver con cambio climático. Las inundaciones, noticias pasadas, también tienen que asustarnos. Bueno, y ahora estamos hablando en Colombia de posibles racionamientos de energía, ¿o no? ¿Será exagerado eso cuando se habla de una espada de Damocles que se llama fenómeno del Niño? Alberto Mejía. Sí, mira, efectivamente quisiera retomar lo primero que mencionaste, que me parece muy importante, Roger, y es, efectivamente estamos frente a un fenómeno climático que es el fenómeno del Niño, que lo que hace es disminuir las lluvias de una manera importante en el país, que es un fenómeno que se ha presentado durante mucho tiempo. Hay registros históricos de siglos atrás en los que incluso civilizaciones han desaparecido por fenómenos como el Niño. Pero una cuestión que sí estamos identificando, y las agencias internacionales, particularmente agencias de Estados Unidos, han identificado que primero el océano en términos generales en todo el planeta ha venido registrando niveles de temperatura superiores a todos los registros históricos que tenemos desde el mes de marzo de este año, fecha en la que todavía no había comenzado el fenómeno del Niño, ¿sí? El fenómeno del Niño se empezó a consolidar sobre todo hacia
el mes de julio, agosto de este año. Es decir, ya veníamos con un tema de un calentamiento del océano a nivel global por un tema de efecto del cambio climático, un tema del calentamiento global por las emisiones de CO2, y a eso se sumó el efecto de la llegada del fenómeno del Niño. Entonces estamos hablando de un escenario que no habíamos tenido de registros en el pasado y que nos pone ante una incertidumbre muy grande de cómo se van a comportar esos dos fenómenos mezclados. Por eso nosotros tenemos que estar muy preparados en el sector energético colombiano para evitar que se repita lo que pasó en el año 92, que fue el apagón Sí. que duró casi un año. Y eso lo logramos primero con una serie de medidas que el gobierno instauró desde incluso la expedición de las leyes 142 y 143. Se cambiaron las reglas para incentivar la generación firme en Colombia. Firme me refiero, por ejemplo, al caso de la generación térmica, y se crearon mecanismos como el cargo por confiabilidad, que es como un pago que reciben las plantas por estar listas para cuando llegue el fenómeno del Niño. Entonces, ese mecanismo ha permitido que en Colombia se siga instalando capacidad de generación, tanto hidráulica como térmica, y ahora está entrando la eólica y la solar. Y esa capacidad de generación hoy, si la miramos cómo estamos y cómo están los niveles de los embalses, nos permitirían a nosotros concluir que estamos preparados para enfrentar este niño si se presenta, digamos, con las características típicas, y es que el niño debe estar terminando hacia el mes de abril del año entrante. Si logramos pasar esa época con hidrologías secas, el sistema eléctrico colombiano está en capacidad de atender la demanda, ¿sí? Eso es un punto muy importante. Estamos con unos recursos de generación hidráulico, térmico. Ahorita están empezando a entrar algunos proyectos solares que también ayudan mucho, porque la radiación solar en épocas de Niño y la generación eólica en épocas de Niño generan mucho. Es un complemento muy importante para la hidráulica. Nos pueden dar esa señal de tranquilidad desde el punto de vista energético. Oiga, Alberto, y cuando usted dice estamos, ¿se está refiriendo a EPM o todo un sistema interconectado, digámoslo así? Yo no soy experto en el tema, pero me lo imagino de esa manera en el país. Alberto Mejía, quien es gerente de mercadeo de energía, mayorista de EPM, está contándonos si estamos preparados o no frente a las consecuencias del fenómeno del Niño, que ya es una realidad y va hasta el mes de abril del año entrante. Pero no ha dicho cosas maravillosas. Pues bueno, no solamente que los embalses de este momento están llenos, porque esos chaparrones, permítanme la expresión para poder decir aguaceros intensos, pues han permitido que estén los embalses llenos, pero además lo otro, o sea, no hay mal que por bien no venga, dirían algunos, y es que el sol permite que la energía solar pues entre a participar en todo el paquete de oferta de energía, lo mismo que los vientos. Alberto, sigue con nosotros. Alberto Mejía, gerente de mercadeo de energía mayorista EPM. Vamos a hacer un corte para mensajes y enseguida retornamos cuando recobremos la comunicación con esta persona, que además, qué maravilla, no nos está hablando en específico de lo que EPM, obviamente la gran empresa que va a soportar la consecuencia nefasta desde el punto de vista de las amenazas del fenómeno del Niño, va a soportar pues las exigencias de la población colombiana para evitar un apagón, sino que además nos está contando del contexto que nos ayuda a tomar conciencia sobre la importancia de respetar nuestro planeta, que es nuestro hogar. Ya regresamos. Alberto Mejía, gerente de mercado de energía mayorista de EPM. Cuando dice usted
estamos preparados es EPM o todas las empresas y todo el sistema que en Colombia ofrece el servicio de energía es el que está coordinado, articulado para enfrentar consecuencias nefastas desde el punto de vista de lo que hemos venido diciendo del fenómeno del niño. Sí, Roger. Cuando te hablo de que estamos listos, te puedo hablar a nivel de EPM y a nivel de todo el sistema nacional. El sistema nacional está coordinado en la operación y en su planeamiento energético por parte de XM. Ellos han informado, ellos hacen unos análisis, incluso proyectando situaciones de niños fuertes y todo esto. Y la información que ellos han publicado es que nosotros estamos con los niveles de embalse actuales que tenemos, con el parque de generación térmica que tenemos, estamos en capacidad para enfrentar esto. Y particularmente el caso de EPM, nosotros hemos estado cuidando mucho nuestros embalses. Recordemos que necesitamos tener esos embalses lo más llenos posibles para el verano, que es la fase más crítica del niño. La fase más crítica del niño va a empezar en diciembre y va hasta el mes de marzo, abril. Entonces, los embalses hoy de EPM para generación están en el 81%. Vamos a tratar de mantenerlos así. Esta agüita que nos está llegando nos está ayudando para poder usar esos embalses cuando ya las lluvias disminuyan por la época de verano y usar a plena capacidad esos embalses desde el mes de diciembre hasta abril. De esa manera podemos garantizarle al sistema la confiabilidad. Y un elemento muy importante, Roger y todos, para Antioquia, Ituango le está cumpliendo con la entrega de su energía firme al país. Hoy en día, Ituango, con sus 2 unidades de generación y las otras 2 unidades de generación que van a entrar en próximos días, le está entregando la energía firme al país cuando el niño lo exige, cuando la condición crítica del país lo exige. Eso es un aporte de Antioquia para el país y es un aporte de energía limpia, energía renovable, energía firme y además competitiva. Estamos aportando esa energía a precio mínimo para que pueda mitigar la necesidad de generación térmica. Si Ituango no estuviera en este momento generando, tendríamos que prender más generación térmica y eso tendría mayores costos y mayores emisiones de CO2. Eso es un aporte muy importante para el país y Ituango le está cumpliendo al país y EPM le está cumpliendo al país. Qué maravilla. Estaba pensando en Ituango en el momento que usted le dio por mencionarlo. Y el hecho de las nuevas turbinas que entran en funcionamiento ahorita en noviembre, al final de este mes, a ver, como no entiendo, lo pregunto. Eso no jala más. Hay un agua que está embalsada y cuando entran unas turbinas que son muy poderosas, obviamente lo maravilloso es que está produciendo energía, pero eso no se consume el agua con que precisamente se produce esa energía. O sea, o al contrario, Sí, esto hay que aplaudirlo. no, es tal cual como tú lo mencionas. O sea, nosotros, incluso te doy un dato importante. ¿Recuerdas que hace unos días dejamos de verter en el embalse de Ituango, que llamó la atención Ajá, porque el vertedero dejó de botar agua? En sí. esos días, las lluvias del río Cauca fueron tan bajas que con 2 unidades de generación estábamos evacuando todo lo que estaba llegando por el río Cauca. El río Cauca, por ser un río tan importante para el país, nosotros no podemos estar cambiando de manera muy abrupta la generación porque eso variaría muy fuerte los caudales, eso tiene una regla que está en la licencia ambiental. Entonces, esos días estuvieron tan secos que con 2 unidades nomás ya estábamos evacuando todo el agua que estaba llegando al embalse. Entonces, ahora que van a entrar las otras 2 unidades, estos días de lluvia, estos días de lluvia que tenemos en octubre, noviembre, sí nos permitirán utilizar las 4 unidades probablemente, ¿sí? Pero cuando ya entremos a la fase más crítica, que son los meses de febrero, marzo, probablemente las lluvias son tan bajas, los caudales son tan bajos que con 2 unidades, máximo tres, estaríamos produciendo. Pero sí tener las 4 unidades disponibles, listas para cuando el país lo necesite, es muy importante y ese es el compromiso que tenemos. O sea, Alberto Mejía,
cero alarma, porque estábamos de verdad como asustados. Ay, Dios mío, viene el fenómeno del niño. Usted lo mencionó también ahorita. Volvemos a 1992, los apagones, la hora Gaviria, en fin. O sea, tampoco vamos pues para allá. En este momento, desde el punto de vista energético, no hay riesgos para el país porque tenemos la capacidad de generación suficiente para evitar que se presente un racionamiento. Sí, Alberto, entonces, las lluvias se aprovechan, el sistema interconectado está ahí listo. Mejor dicho, hay pues buenas posibilidades de que enfrentemos el fenómeno del niño con tranquilidad. Y para ir redondeando, el aporte que debemos hacer los usuarios, ¿cuál debe ser? Muy importante, Roger. Yo creo que debemos hacer un uso muy eficiente de la energía porque esto ha venido sucediendo y pasa típicamente. En zonas del país, por ejemplo en la costa atlántica, la temperatura sube por el calor que hace. Y obviamente prendemos aires acondicionados, prendemos ventilación, se incrementan incluso los sistemas de riego. Todo eso jala más demanda eléctrica. Claro. Entonces, claro, estamos en capacidad de enfrentar un niño, pero si además de eso le metemos una demanda muy alta, pues estamos forzando el sistema a que vaya hacia el límite. Entonces sí es muy importante hacer un uso racional de la energía para que podamos pasar a este niño todos ayudando, todos podemos ayudar. Qué bueno, qué bueno. Alberto Mejía, gerente de Mercadeo Energía Mayorista EPM, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Muy claro, muy didáctico, pedagógico además, pero además tranquilizador. Muchas gracias, Alberto. Mucha suerte les deseamos esa labor que ustedes deben desempeñar en EPM, pensando en el bienestar de todos los colombianos. Muchas gracias, Roger, por la invitación y a todos quienes están conectados. Muchas gracias por la atención. Y no se nos olvide, mucha suerte Alberto Mejía, y no se nos olvide la última recomendación que nos hace el hombre, lleguemos a ahorrar. Pensemos, otra vez vuelvo y lo digo, que eso que vemos en las películas ya está ocurriendo. Estoy hablando de la ficción por precisamente el cambio climático, el calentamiento global y las consecuencias nefastas que atentan contra la calidad de vida de los seres humanos. Nos corresponde a nosotros entonces hacer ese aporte. Muchas gracias. Chao.